general, directores de área y todos quienes observan la sesión ordinaria número 083-2025, convocada de manera presencial para el día de hoy a las 9:10 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, buenos días con todas las personas que se encuentran presentes. Procedo con su disposición. Vocal Solanda Hoy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Bedoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar la sesión. Gracias. Se instala la presente sesión, siendo las 9:30. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Señor presidente, un punto de información a comunicación social. Me informan de que no se escucha el audio en el Zoom. Está apagado el micrófono de acá. Ahora sí está prendido, me parece. Ahí está bien. Señor presidente, vuelvo a informar que con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Por favor, de lectura al orden del día. A constancias de actas, 9:30. incorporaríamos 9:30 9:30 para está. la instalación. Sí. Ya, señor presidente. Por tema del audio. Siguiendo su disposición, procedo a dar lectura al orden del día. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 071-2025, número 072-2025, número 73-2025, número 74-2025, número 75-2025, número 76-2025, 77-2025, 78-2025, 79-2025 y 80-2025. Dirección General 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1. OFS 0776 de CNCD 2024-KM. Prescribe viernes 19 de septiembre de 2025. 4.2. OFS 0717 de CNCD 2024-KM. Prescribe viernes 19 de septiembre de 2025. 4.3. Mod P 0895 SNCD 2025-MS caduca viernes 19 de septiembre de 2025. 4.4 Mod P 0922 SNCD 2025-MS caduca viernes 19 de septiembre de 2025. 4.5 Mod P 0896 de CNCD 2025-SB caduca viernes 19 de septiembre de 2025. 4.6 Mod P 0920 SNCD 2025-NG caduca viernes 19 de septiembre de 2025. 4.7 AP 0843 de CNCD 2025-JS prescribe sábado 20 de septiembre de 2025. 4.8 AP 0767 SNCD 2025-NG prescribe sábado 25 de octubre de 2025. 4.9 Mod P 0889 SNCD 2025-KR prescribe martes 14 de octubre de 2025. 5 varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del día. Gracias, señor secretario. Por favor, informe al cuerpo colegiado si es que en puntos varios existe información que deba ser considerada como urgente. Señor presidente, me permito informar que no ha ingresado documentación. Gracias. Se pone a consideración el orden del día para las vocalías si existe observación. Sin observación. Gracias. Aprobado el orden del día si es que no existe observaciones. Señor secretario, por favor, continúe. Continuamos, señor presidente. Corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Continúe, por favor. Continuamos con el punto 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno 71-2025, 72-2025, 73-2025, 74-2025, 75-2025, 76-2025, 77-2025, 78-2025, 79-2025 y 80-2025. Gracias, señor secretario. Por favor, de lectura a todas las actas, indicando las asistencias a dichas sesiones, por favor. Señor presidente, siguiendo lo dispuesto, respecto al acta 071,
2025, me permito informar que se encontraron presentes los siguientes vocales: doctora Solanda Boyes Esquelal, doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Consulto si existe alguna observación. Sin observaciones. Sin observaciones, señor secretario, elevo a moción la aprobación del acta 071-2025. Consignamos su moción, señor Apoyo. presidente. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boyes Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Es decir, aprobar el acta de la sesión del Pleno número 071-2025. Gracias. Continúe. Corresponde al acta 072-2025. En esta sesión me permito informar que comparecieron, se constó su presencia los siguientes vocales: la doctora Solanda Boyes Esquelal, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Gracias. ¿Existen observaciones? Sin observaciones. Elevo a moción la aprobación del acta 072-2025. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Boyes Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 072-2025. Gracias. Por favor, continúe. Respecto del acta de la sesión 073-2025, me permite informar que estuvieron presentes la doctora Solanda Boyes Esquelal, la doctora Yolanda Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Gracias. Consulto si existe alguna Sin observaciones. observación. Gracias. No existir observaciones. Elevo a moción la aprobación del acta 074-2025. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Boyes Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 073-2025. Gracias. Continúe. Ya una corrección, existe la moción por la 074. 074 es del acta. La moción 073. Es la moción, perdón, entonces corrijo. La moción es por el acta 073-25. Gracias, doctora Goyes. Perfecto, señor presidente. Correspondería el acta de la sesión 074-2025, a la cual asistieron las señoras vocales Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. ¿Es que existe alguna observación? Sin observaciones. Gracias. Elevo la moción, la aprobación del acta 074-2025. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 074-2025. Gracias. Siguiente, por favor. Corresponde el acta de la sesión 075-2025. Se encontraron presentes la vocal Solanda Goyes, la vocal Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Observaciones en el acta. Sin observaciones. Elevo a moción la aprobación del acta 075-2025. Apoyo. Secretaría, votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 075-2025. Gracias. Siguiente acta, por favor. Corresponde, señor presidente, el acta de la sesión 076-2025. Me permite informar que se encontraron presentes la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Observaciones en el acta. Sin observaciones. Gracias. Elevo a moción la aprobación del acta 076-2025. Apoyo. Secretaría de votación, por favor. Procedo. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 076-2025. Gracias. Continúe. En lo que respecta al acta de la sesión 077-2025, me permite informar que se encontraron presentes la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Observaciones en el acta. Sin observaciones. Elevo a moción la aprobación del acta 077-2025. Apoyo. Secretaría de votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui.
A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 077-2025. Gracias. Continuemos, por favor. En lo relativo al acta de la sesión 078-2025, me permito informar el registro de la asistencia de la vocal Solanda Goyes, de la vocal Yolanda Yupangui y de usted, señor presidente. ¿Observaciones en el acta? Sin observaciones. Gracias. Moción a la aprobación del acta 078-2025. Apoyo. Secretaría de Votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 078-2025. Gracias. Continúe, por favor. Señor presidente, el acta de la sesión 079-2025, en esta sesión me permite informar que estuvieron presentes la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. ¿Observaciones en el acta? Sin observaciones. Moción a la aprobación del acta 079-2025. Apoyo. Secretaría de Votación. Con su venia, señor presidente, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, me permite informar, señor presidente, que con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 079-2025. Continúe, por favor. Señor presidente, corresponde el acta 080-2025. En esta sesión asistieron la vocal Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. ¿Observaciones en el acta? Sin observaciones. Eleva moción a la aprobación del acta 080-25. Apoyo. Secretaría, tome votación, por Con favor. su venia, señor presidente, vocal Solanda Goyes Quelal. Ay, quiero hacer una consulta. En esta acta es en la que se trata qué puntos. En esta son los siguientes. Porque habían habido 2 razonamientos del voto que no los alcanzo a mirar. Es el orden del día está en la primera hoja y se hizo constar su Sí, pero es que está muy general, no se razonamiento. alcanza a ver, ¿no? En los disciplinarios. ¿Qué día fue el 11 de septiembre? Es el jueves pasado. Esta es del 11 de septiembre, sí, doctora. Dame un segundito, por favor. Ujú. Ya, acá. Listo. Está bien. Sí. Voto a favor. Consigno su voto a favor, doctora. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, el presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 080-2025. Gracias. Siguiente, por favor. Señor presidente, corresponde el siguiente punto del orden del día: Dirección General. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1 OFS 0776 NSD 2024-KM prescribe viernes 19 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Goyes. También me permite informar que se encuentra presente en la sala la Subdirección Nacional de Control Disciplinario previsto para intervenir en este punto. Gracias. Gracias. Este es un caso en contra de Luis Edén Vera Fernández, quien actuaba como director de recursos de la Fiscalía Provincial del Guayas. Y esto porque dentro del sumario disciplinario 9001-2021-385F se habría solicitado en más de una ocasión al abogado Luis Edén Vera Fernández, director de recursos de la Fiscalía Provincial del Guayas, que remite el original o copia certificada del acta
de visita de 18 de enero de 2021, pues este documento fue requerido por la autoridad sustanciadora durante la etapa probatoria dentro del referido sumario. Sin embargo, a pesar de dicho requerimiento, no se ha podido constatar que haya dado respuesta alguna a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Por lo tanto, se presume que el mencionado director no habría remitido la información a la que se encontraba obligado y por ello habría incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 6 del COF. Por favor, que nos apoyen con el análisis y los demás datos, así como la recomendación desde control disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. De los elementos probatorios se determina que el 16 de abril de 2021 el abogado Robert Alexander Friend Macías, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, inició el sumario disciplinario número 09001 2021-0385F en contra del abogado Carlos Armando Caranqui Morocho, agente fiscal de Guayas, pues en la fiscalía a su cargo se habría evidenciado la presencia de una ciudadana que no pertenece a la institución ni se encontraba autorizada y que según el acta de visita de 18 de enero de 2021 se encontraba manipulando expedientes y el sistema CIAF-2. Es así que en el término de prueba, mediante decreto de 11 de febrero de 2022, el director provincial de Guayas dispuso que solicite el acta de visita original de 18 de enero de 2021, por lo que se emitió el oficio número 09001-2021-0385F 01 DPCD MFSV por correo electrónico de 15 de febrero de 2022 a las 10:42 a la abogada María José Murillo López, asistente de Recursos Humanos de la Fiscalía Provincial de Guayas, y al abogado Luis Edén Vera Fernández, director de Recursos de la Fiscalía Provincial de Guayas. Ante ello, a las 15:42, la abogada María José Murillo López reenvió el correo antes mencionado al abogado Luis Edén Vera Fernández y a las 15:53 la abogada María José Murillo López reenvía al abogado Luis Byron Valdivieso Ramírez el adjunto que se lee lo siguiente. Estimado coordinador, pongo en su conocimiento el oficio número 09001-2021-0385F01 DPCD MFSV de fecha 14 de febrero de 2022, en el que se requiere el acta de visita original de fecha 18 de enero de 2021, particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. No obstante, se desprende que dicha información no fue entregada, por lo que mediante decreto de 8 de marzo de 2022 se solicitó por nueva y última ocasión dicha información, lo cual fue puesto en conocimiento del hoy sumariado mediante oficio número 09001 2021-0385F DPCD MFSV de 9 de marzo de 2022, enviado por correo electrónico de 11 de marzo de 2022 a las 10:30. No obstante, dicha información no fue remitida a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En este contexto de las lecturas de los correos, no figura acción alguna por parte del abogado Luis Edén Vera Fernández a fin de gestionar que se entregue la información requerida, tanto más que existe una insistencia por parte de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, la cual fue enviada al abogado Luis Edén Vera Fernández, quien no dio contestación o designación para que se cumpla con lo solicitado, tomando en consideración que los requerimientos fueron enviados directamente al hoy servidor judicial, quien tiene la responsabilidad conforme lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, y para el caso se destaca el literal G, que señala lo siguiente: operar el sistema de gestión documental, salvaguardar archivos y certificar los actos administrativos y procesales a nivel provincial. Por lo tanto, en razón de la naturaleza de su cargo, se encontraba dentro de sus funciones dar atención a lo requerido o, en su efecto, emitir una respuesta oportuna para dar atención a lo requerido. No obstante, recién en el año 2023 y 2024 informó la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura que la información ha sido requerida al abogado Luis Byron Valdivieso Ramírez sin que se evidencie gestión alguna de su parte en el presente caso. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al magíster Luis Edén Vera Fernández por sus actuaciones como director de recursos de la Fiscalía Provincial de Guayas responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al magíster Luis Edén Vera Fernández por sus actuaciones como director de recursos de la Fiscalía Provincial de Guayas la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente.
Consulto, ¿hay alguna observación? No tengo observación. Elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquilal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto, señor presidente, 4.2 OFS 0717 SNCD 2024-KM prescribe viernes 19 de septiembre de 2025. La ponencia está a su cargo. El sumariado es del abogado Marcelo Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de Judicatura en el ámbito disciplinario a esa fecha. Sumariado dentro del expediente disciplinario número DP13-OF-0354-2023, no habría motivado debidamente la resolución del 22 de noviembre de 2023, puesto que la misma no guarda congruencia con los hechos imputados con la decisión adoptada, presuntamente incurriendo en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entrego la palabra al área técnica para la sustentación del informe. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del expediente disciplinario número DP13-OF-0354-2023, en la resolución expedida el 22 de noviembre del 2023 por el director provincial sumariado, no se realizó una valoración, análisis y o justificación en la sustanciación, hecho que conlleva establecer que el director provincial sumariado no resolvió en su totalidad la situación jurídica del abogado Fabián Humberto Antón Zambrano, juez del Tribunal Penal con sede en el Cantón Chone, provincia de Manabí, pues no determinó la existencia o no del retardo imputado, acto que claramente deja en un estado de incertidumbre al sujeto pasivo del sumario disciplinario. Asimismo, se observa de la resolución expedida el 22 de noviembre del 2023, emitida por el director provincial sumariado, que se realizó un análisis de la causa jurisdiccional número 13-222-2020-00155, en la cual se estableció que el juez sumariado retardó la sustanciación de dicha causa aproximadamente 2 años y 5 meses. Sin embargo, es importante indicar y resaltar que el proceso jurisdiccional al que se hace mención en este párrafo no consta entre las 41 imputadas al sujeto pasivo del sumario número DP13-OF-0354-2023, es decir, que se realizó un análisis y se estableció una inconducta de un hecho jamás atribuido en el auto de inicio del mencionado expediente disciplinario, hecho que visiblemente violenta el derecho a la defensa consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución de la República del Ecuador. En definitiva, la resolución expedida por el director provincial sumariado el 22 de noviembre del 2023 dentro del expediente en referencia no fue congruente, puesto que no existió identidad jurídica entre los hechos imputados y lo resuelto, suceso que lleva a determinar una falta de fundamentación en el mencionado acto administrativo, lo que puede traducirse en una falta de motivación. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario a esa fecha, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario a esa fecha, la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. Hasta aquí, señor presidente. Consulto a las vocalías si existe alguna observación. Tengo observación. Sin observaciones. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Esquilal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al 4.3 mod P 0895 SNCD 2025-MS. Caduca viernes 19 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. Bien, el sumariado es el abogado. Señor presidente, En estas, ¿hay alguna sugerencia por parte del área técnica para declarar la reserva, por favor, y justificando los motivos? muchas gracias, señor presidente. Sí, por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura que desde el punto 4.3 al 4.6, que se va a tratar expedientes disciplinarios, que
los proyectos de resolución surgen o nacen del caso investigado por la Fiscalía General del Estado denominado narcotentáculos, y al encontrarse en una investigación previa, a fin de no entorpecer la investigación y dar información respecto de la misma, conforme lo establece el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda al Pleno la reserva de esta sesión en estos puntos. ¿Podría repetir los puntos, por favor? 4.3 referente al MOD P 0895, el 4.4 respecto al MOD P 0922, el 4.5 respecto al MOD P 0896 y el MOD P 0920. Gracias. Doctora Goyes tiene la palabra. Y yo tengo algunas consultas. ¿La Fiscalía remitió información de estos casos que tienen que ver con la investigación? Nosotros, justamente como se señala, no se puede... No. Yo pregunté, ¿la Fiscalía remitió información de la investigación previa para estos casos, para la parte administrativa? Existe información dada por el Consejo de la Judicatura en el ámbito, dentro de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que dio inicio al sumario disciplinario que se está tratando en estos momentos, dentro de los 4 puntos. ¿Y por qué la Dirección de Asesoría Jurídica? Porque es víctima dentro del... Patrocinio, por patrocinio. Así es. Ok, listo, de acuerdo. Gracias. En este momento elevo a moción la suspensión de la transmisión de la sesión ordinaria 083-2025 en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transformación Digital Audiovisual respecto a los puntos 4.3, 4.4 me parece que es, ¿no es cierto? 4.5 y 4.6 por encontrarse información dentro de una investigación previa y existe la reserva de ley. Elevo a moción. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Soranda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Leonaras Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales se aprueba. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, el área técnica me indica el momento en que esté suspendida la transmisión.
Gracias. Continuemos, señor secretario. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 4.7 AP0843 de CNCD 2025-JS. Prescribe sábado 20 de septiembre de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. El sumariado y recurrente, abogado Brian Ernesto Vázquez Cisneros, en su calidad de asistente de Fiscalía Especializada en Violencia de Género número 1 del Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, del sumariado y recurrente. El sumariado habría adecuado su conducta a las infracciones disciplinarias leves tipificadas en el artículo 107, numerales 1 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habría incurrido en 8 atrasos en el mes de mayo de 2024 y 2 faltas de las demarcaciones mismos que no han sido justificados. Entrego la palabra al área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Del reporte de marcaciones de asistencia del abogado Byron Ernesto Vázquez Cisneros, figura que en el mes de mayo de 2024 incurrió en los siguientes atrasos: el día 2, 1 minuto, el día 6, 6 minutos, el día 8, 1 minuto, el día 9, 1 minuto, el día 13, 2 minutos, el 22, 3 minutos, el 23, 5 minutos, el 28, 6 minutos, dando un total de 25 minutos. Información que es corroborada en el memorando número FPP UTH 2024-0043M de 15 de agosto de 2024, suscrito por el magíster David Alfredo Gutiérrez Coaical, analista 1 de la Fiscalía Provincial de Pichincha, y el oficio número FPP DRP 2025-002762O de 4 de junio del 2025, suscrito por la magíster Edna María Ocles Gudiño, directora de Recursos Provincial encargada de la Fiscalía Provincial de Pichincha. En el mismo documento se hace constar que el servidor sumariado no presentó los justificativos de los atrasos detallados. De igual modo, en el oficio número FPP UTH 2024-0043M antes mencionado, se establece que se solicitaron los respectivos justificativos por correo electrónico. Sin embargo, se observa que el servidor sumariado no los presentó conforme obra con la leyenda "no responde correo de notificación". De lo expuesto se tiene que el mencionado servidor registró atrasos a la hora de entrada en el mes de mayo de 2024 por 8 días conforme lo detallado anteriormente, sumando con esto 25 minutos. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Brian Ernesto Vázquez Cisneros en su calidad de asistente de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género número 1 del Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, por haberse comprobado su responsabilidad administrativa y haberse desvirtuado sus alegatos. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 30 de julio del 2025 por la abogada Gisela de Lourdes Ibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual se impuso al abogado Brian Ernesto Vázquez Cisneros la sanción de amonestación escrita por haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existen observaciones. Sin observación. No tengo Elevo observaciones. a moción la aprobación del informe. Apoyo. Secretaría, tome votación. Con su venia, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Señor presidente, corresponde el 4.8 AP0767 SNCD 2025-NG. Prescribe sábado 25 de octubre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. La sumariada y recurrente es la doctora Sara Piedad de Santos Piedra, jueza de la Unidad Judicial Civil del Cantón Cuenca, provincia de La Suay. La doctora Sara Piedad de Santos Piedra, jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Cuenca, provincia de La Suay, habría incurrido en un presunto retardo injustificado
Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del presente sumario disciplinario, una vez que fue notificada la sumariada con el auto de inicio, presentó de manera oportuna su escrito de contestación el 14 de noviembre de 2024, en cuyo numeral 5 solicitó se realicen las siguientes pruebas. La producción en la parte pertinente del proceso administrativo número 01001-2024-009-I, para lo cual se dispondrá incorporar dicho expediente disciplinario tramitado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Segundo, se oficia a Talento Humano para que informe y certifique todos los movimientos de personal, de secretaría y de apoyo de esta judicatura o unidad judicial. Tercero, que Talento Humano certifique que otros jueces de las unidades civiles se encuentren con procesos de sumarios administrativos por similares causas. La pertinencia de esta prueba tiene que ver con justificar que no ha existido responsabilidad de la compareciente en esta presunta infracción acusada, así como el acoso laboral que vengo soportando. Posteriormente, mediante decreto de 9 de junio de 2025, el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, dispuso lo siguiente: se abre la causa prueba por el término de 7 días. Segundo, se procede a calificar la prueba anunciada por la sumariada doctora Sara Piedad Pensantes Piedra en su escrito de contestación al auto de inicio de sumario dictado en el presente expediente, ingresado mediante trámite externo número DP01 EXT 2025-07576 de fecha 14 de noviembre de 2024 a las 16 horas con 45 minutos y que consta en el numeral 5. Anuncio probatorio, esto es en relación a lo señalado en los numerales 1, 2 y 3, al respecto de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial. A cada sujeto de procedimiento administrativo le corresponde obtener y remitir los elementos probatorios a la o el servidor judicial competente para que sean incorporados al expediente. Al respecto, es importante destacar que si bien a la sumariada le correspondía la obtención de las pruebas conforme consta en el artículo 38 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, no es menos cierto que la Administración debe otorgar los medios y facilidades para que las pruebas anunciadas puedan ser obtenidas de manera oportuna a fin de que las mismas puedan ser incorporadas al expediente disciplinario. En este sentido, correspondía a la autoridad provincial disponer la elaboración de los oficios o memorandos correspondientes. En este sentido, queda evidenciado que en el sumario disciplinario no se despachó la prueba anunciada de manera oportuna por la sumariada, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, la prueba tiene como finalidad llevar a la autoridad titular del ejercicio de la potestad disciplinaria al convencimiento de la veracidad del acto u omisión materia del sumario disciplinario, y que constituía una obligación de la Administración practicar las pruebas anunciadas por los sujetos del procedimiento disciplinario, tal como lo determina en su parte pertinente el artículo 35 del referido reglamento. La autoridad sustanciadora calificará las pruebas adjuntas o anunciadas siempre que sean conducentes, pertinentes y útiles, las cuales serán obtenidas, de ser el caso, y actuadas en la etapa de prueba. Por lo tanto, se afectó el derecho constitucional de la defensa que le asiste a la servidora sumariada. En tal virtud deviene procedente declarar la nulidad del presente expediente desde el acto en el cual se suscitó la vulneración del derecho a la defensa, esto es, desde la emisión del decreto de apertura de prueba del sumario administrativo del 9 de junio del 2025, con el fin de que la autoridad provincial disponga lo que en derecho corresponda. Asimismo, se dispone el inicio de una investigación por la nulidad ocasionada en el presente expediente disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar la nulidad del presente expediente disciplinario asignado con el número AP 0767 SNCD 2025-NG, entre paréntesis 01001-2024-0125, desde la emisión del decreto de apertura de prueba del 9 de junio del 2025, foja 671. Segundo, disponer que la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario continúe con la sustanciación del presente expediente disciplinario. Tercero, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación por la nulidad ocasionada dentro del presente expediente disciplinario. Cabe indicar, señor presidente, señores miembros del Pleno, que el sumario disciplinario inició el 25 de octubre del 2024. En tal virtud, la prescripción es el 25 de octubre del 2024, por lo que la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario tiene el tiempo suficiente para resolver el presente caso. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si tienen observaciones. Ninguna. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo.
Secretaría tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Luis Claro. A favor. A favor, vocal Guillermo García Yopán Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio López Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continúe, por favor. Señor presidente, señoras vocales, corresponde 4.9, MOT P 0829, SNCD 2025-KR, que escribe martes 14 de octubre de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solanda Gómez. Por favor, que se haga la exposición a través de control disciplinario. Con su autorización, señor presidente. Muchas gracias. El sumariado es el abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de lo Penal, con sede en el Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Se le atribuye al sumariado una presunta manipulación realizada en el sistema informático de la función judicial, SATY, relacionada con la causa judicial de acción de protección número 23281-2018-02438, inconducta que se subsumiría en la falta disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se determina que dentro del presente caso se determina que ninguno de los decretos de la sustanciación de la investigación número 23001-2024-0042 le fueron notificados al abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, aun cuando los hechos investigados tenían que ver con la causa número 23281-2018-02438, dentro de la cual actuó el referido servidor judicial en su calidad de juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y que es el motivo del presente sumario disciplinario. Por ende, si en el decurso de la investigación se encontraron elementos que hagan presumir un presunto cometimiento de infracción disciplinaria por parte del referido juzgador, era obligación de la Administración, en aras de garantizar su derecho al debido proceso, notificar con cada una de las actuaciones al abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa y otorgarle un tiempo prudencial para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, dicha notificación únicamente se realizó después de que la investigación ya había concluido e incluso ya se había dictado un informe motivado en el cual ya se formó un criterio y la autoridad pertinente ya había emitido una recomendación. En tal virtud, la notificación únicamente del informe motivado conjuntamente con el auto de inicio no quiere decir que se haya garantizado el derecho a la defensa del servidor judicial sumariado. En este sentido, al no haber sido notificado el juzgador, este no tuvo la oportunidad de ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa y de esta forma presentar un informe de descargo y demás documentos que creyere pertinente contradecir los informes presentados por los demás servidores judiciales. En mérito del expuesto, se evidencia una vulneración del debido proceso en la sustanciación de la investigación que dio origen al presente sumario disciplinario, específicamente la inobservancia del derecho a la defensa contenido en el literal A del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, deviene procedente declarar la nulidad del presente expediente desde el acto en el cual se suscitó la vulneración al derecho a la defensa, esto es, desde el decreto de 20 de marzo de 2024, con el cual la abogada Paola Elizabeth Valencia Peñalosa, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, inició la investigación número 23001-2024-0042 y que sirvió como información confiable para el presente sumario disciplinario. Asimismo, es pertinente disponer el inicio de una investigación a fin de determinar los presuntos responsables de la falta de notificación al abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa a lo largo de la investigación antes mencionada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar la nulidad del presente expediente disciplinario asignado con el número 23001-2024-0042 a partir del auto de inicio de la investigación de 20 de marzo del 2024, suscrito por la abogada Paola Elizabeth Valencia Peñalosa, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura. Segundo, disponer la devolución del expediente número MOT P 0889 SNCD 2025 KR, entre paréntesis 23001-2024-0042, a la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, a fin de que la autoridad provincial proceda conforme corresponda, garantizando en cada actuación el debido proceso. Tercero, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación a fin de determinar los presuntos responsables de la nulidad ocasionada en el presente expediente disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Yo tengo observaciones a la recomendación y al análisis que ha realizado control disciplinario y por eso quiero hacer varias preguntas. La primera, ¿el informe motivado se le notificó al sumariado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa? Así es, cuando se emitió el auto de inicio se le notificó con el informe motivado. ¿Qué fecha sucedió eso?
Esto sucedió. El 20 de marzo del 2024. Ya, entonces, el señor Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, quien además ya está destituido varias veces y está sentenciado en varios procesos penales, tuvo la oportunidad de acudir al Consejo de la Judicatura para defenderse. Pregunto, ¿dentro del sumario se abrió el periodo de prueba? Así es. ¿Compareció el señor Curipayo? Dame, sí. Sí. No, perdón, no contestó el sumario disciplinario. Ya, ni siquiera contestó el sumario disciplinario, no compareció, pero se le notificó. Es decir, él perfectamente pudo haber utilizado todos los pasos que tiene el sumario administrativo para defenderse y no lo hizo. Yo discrepo con la opinión de que no se le ha notificado el proceso de inicio de la investigación. Por eso yo recomiendo, si es que voy a hacer una recomendación diferente, que es haciendo el análisis de los temas de fondo que tiene este caso, que es ni más ni menos que manipulación del sistema informático, porque Curipayo aparece, bueno, ya conocemos que en algunos casos hizo cambio de criterios en sus sentencias con el objeto de obtener beneficios y por eso ha sido ya destituido varias veces. En este caso, en cambio, lo que hace es manipular de manera deliberada el sistema informático judicial, lo cual atenta directamente contra el valor que tiene el sistema judicial. Esto es una falta gravísima que debería sancionarse con la destitución. Por eso mi recomendación, haciendo los ajustes del caso a través del área de control disciplinario, es la recomendación de sancionar con la destitución de Emerson Giovanni Curipayo Ulloa. Yo tengo unas observaciones. El área técnica, por favor, ¿podría indicar en dónde le notificaron? Un segundo, señor presidente, por favor, le reviso el dato en este momento. Se le notificó con deprecatorio en la cárcel de Latacunga. ¿Hay recepción física de él? Sí. ¿Desde el inicio de la investigación? No, señor presidente, esto es del auto de inicio. Por Ya. eso, si me permite realizar un Claro. argumento, muchas gracias. Sí. Señor presidente, dentro de los procedimientos disciplinarios se encuentran dos tipos de procedimiento. El primero, el procedimiento investigativo, y posteriormente de este procedimiento investigativo, el sumario disciplinario. Tanto el reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria como el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución de la República del Ecuador establecen que se garantizará en todo tipo de procesos el derecho a la defensa de los servidores. Es así que dentro del manual para la prosecución de las investigaciones que fue establecido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se establece primero que se garantizará en todo el tipo de proceso del investigativo, se garantizará lo previsto en el artículo 76, numeral 7, literal A, B y C de la Constitución de la República del Ecuador, esto con el fin de garantizar el derecho a la defensa de cada uno de los servidores judiciales.
Como segundo hecho, dentro del manual se establece que siempre se solicitará un informe de descargo a los servidores judiciales investigados, hecho que tampoco ocurrió en el presente caso, por cuanto desde el auto de inicio de la investigación no fue notificado el servidor judicial, conllevando con esto que no puede ejercer su derecho a la defensa. En este caso, si bien él fue notificado con el auto de inicio, al inicio del procedimiento, que fue el procedimiento investigativo, existió una vulneración del derecho a la defensa, por cuanto todo servidor judicial, desde el momento en que se inicia cualquier procedimiento, sea un investigativo o un proceso administrativo sancionador, tiene el derecho de ejercer su derecho a la defensa, conforme lo establece, como ya lo señalé, el artículo 76, numeral 7, literal A, de la Constitución de la República del Ecuador, que señala lo siguiente: el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. A. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. De allí que para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el hecho de que el servidor no se haya podido defender desde el inicio de la investigación ya conlleva una vulneración del derecho a la defensa. Más aún cuando dentro del sumario disciplinario tampoco realizó la contestación del auto de inicio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Yo estoy como ponente. Sí, solo quiero hacer una consulta adicional, perdón. ¿Cuántas veces ha sido destituido el servidor? Eso dice el informe. Pero mi memoria dice que sí registra. Por eso estoy haciendo la consulta, exactamente por eso. 2 veces. Está destituido 2 veces. Por 2 ocasiones. Yo Doctora tengo Gómez. una reflexión que me parece determinante, ¿no? En el proceso disciplinario hay muchos casos que no tienen la fase de investigación. La investigación es optativa, no es obligatoria. Muchos casos empezamos el sumario sin investigación cuando hay elementos suficientes. Aquí hay elementos sobre el mal manejo del sistema SADG. Por lo tanto, resulta ya en ese caso no obligatorio que se haga la investigación. Perfectamente se pudo haber iniciado el sumario. ¿Cuántos sumarios podrían quedar nulitados si es que nos dicen necesariamente tenía que hacerse investigación y me tenía que notificar con la investigación? Tanto así que en el reglamento de la potestad disciplinaria, la investigación tiene 2 artículos. Es solamente para los casos excepcionales en los cuales se requiere mirar si es que existen elementos. Por lo tanto, perfectamente, si es que el Consejo de la Judicatura puede abrir un sumario sin que exista investigación, lo que es importante y lo que ha dicho la Corte Constitucional, que no puede dejar de notificarse, es el informe motivado. Y por no notificación del informe motivado, el Consejo de la Judicatura ahora paga las consecuencias de la restitución de una cantidad de jueces y juezas y otros funcionarios a quienes también hay que pagarles indemnizaciones y restituirles al puesto. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de iniciar un sumario sin necesidad de investigación, notificarle, darle lugar el derecho a la defensa en el tiempo que el sumario lo permite, perfectamente en este caso no cabe nulidad alguna porque se le notificó. Tanto así que usted ha señalado que se le notificó en la cárcel y que él no compareció, lo cual ya es otra cosa. Pero que se abrió el periodo de prueba y se hizo todo el procedimiento, existe ese procedimiento. Yo me ratifico en la postura de mocionar la sanción de destitución a quien fue algún momento el juez Curipayo. Sí. Esta elevada moción, perdón doctora, Sí, por favor. permite, antes de aceptar o negar la moción,
Tengo entendido que los indicios salieron precisamente de la investigación, por tanto fue necesaria la investigación porque indicios al parecer no había. La otra situación que le veo es que por mucho que esté condenado, por mucho que se le haya ya sancionado, de que esté preso, etcétera, etcétera, la ley nos dice que cumplamos con un proceso. Y si es... No. Dice un manual. A ver, yo estoy hablando de debido proceso a todo nivel. Si es que se incumplió el debido proceso, no importa a quién tenga que aplicársele el debido proceso. Y en este caso, yo sé que es una persona que ha cometido muchos errores, que está sancionada y todo lo demás. Pero si hay una violación del debido proceso, bueno, habrá que aplicar la norma. Gracias, doctora. En la moción, doctora Goyes, usted, ¿no es cierto? Elevo a moción permítame un segundito. Por haber manipulado el sistema informático para favorecer con decisiones judiciales, elevo a moción la destitución de Emerson Giovanni Curipayo Ulloa. En la moción elevada no hay apoyo. Yo elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. ¿Usted eleva moción? Sí, las recomendaciones expuestas. Secretariado de votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. En contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 2 votos afirmativos. Por mayoría de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. ¿Podría informar si es que existen más puntos en el orden del día? Corresponde, señor presidente, el punto 5 varios. No obstante, no se incorporó punto alguno en este punto. Gracias. Motivo por el cual se ha agotado el tratamiento del orden del día. Gracias, agotado el orden del día. Se clausura la presente sesión, siendo las 11:07. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.